Bien, pues espiritualidad, psicología, un amén de cosas que tienen que ver con el autoconocimiento, con la espiritualidad y con la historia, porque, como bien decía Santillana, quien no reconoce su historia tiende a repetirla. Profesor Jordi Mata, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. ¿Tú crees que eso es así? Suele serlo. Lo que pasa es que se modifica la vestidura, se modifican los hábitos, pero el fondo suele ser el mismo. Cambia la forma, claro. No vamos con armadura, pero... ¿Y qué hacemos para repetir siempre los mismos patrones, los mismos cánones a pesar de la historia? Pues sencillamente que no estudiamos. Que no estudiamos la Simplemente, historia. claro, no miramos atrás. Hay situaciones que pueden ser novedosas, pero nunca a veces son novedosas del todo. Siempre tiene alguna raíz que puede conectarte con algún suceso parecido y a partir de ahí se puede sacar alguna cosa. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia con el profesor Jordi Mata en el día de hoy. Vamos a retrotraernos al siglo XVI, 1500 y algo, para conocer a Rodolfo II de Habsburgo, ¿no? Hijo de María... María de Austria y María de Portugal. Austria, hija de Carlos V, ¿no? Exacto. Y el padre fue... Maximiliano II. Maximiliano II emperador. Que era primo hermano de la esposa, o sea, ya... Tremendo. Sí, estos pasteleos dinásticos son divertidos. Bueno, pues vamos a hablar de este, ahí lo tenemos a Rodolfo II de Habsburgo, que acabó siendo emperador, ¿no? Que estudió con Felipe II en la corte de España y que aprendió alquimia y que aprendió un montón de cosas. Vamos a hablar de este personaje que creo que no tiene nada de desperdicio, según tu propio criterio, ¿no? Para nada. Cuéntame un poco, ¿quién fue este señor, Rodolfo II de Habsburgo? ¿Quién fue? Bueno, pues como has dicho, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, lo que implicaba ser rey de Hungría, de Bohemia, etc. Y es una rara avis dentro de lo que sería el perfil típico del monarca de la época del Renacimiento y posteriores. Más que nada porque... de acuerdo, era una persona muy culta, como solían serlo habitualmente los monarcas de aquel tiempo, pero estaba absolutamente desinteresado por todos los temas políticos e incluso eso le agobiaba, se alejaba lo más que podía de ejercer como soberano. Ajá. Y eso sí que ya representa realmente... ¿Sus intereses cuáles eran? ¿El interés suyo particular cuál era entonces? Sus intereses estaban centrados en el mundo de la cultura, incluso en aquello que hoy día pues, se podrían considerar las paraciencias, pero claro, situemos al personaje en su contexto. El siglo XVI es una época de transición en la que todavía no se ha producido la revolución científica y en la que el peso de lo que podríamos llamar la alquimia, la astrología, la medicina, digamos, más rural, por llamar de alguna manera, como en el de los curanderos y todo esto, estaba al alza, estaba a la misma altura que lo que serían los conocimientos reglados. ¿Qué me dices? Claro. ¿Sí? Si hablamos de alquimia, no estamos hablando de otra cosa que del precedente de la química. Si hablamos de astrología, estamos hablando del precedente de la astronomía. Y así. O sea, claro, en aquella época no era una cuestión tanto de cultura, de que supieras más o menos. Estos conocimientos o supersticiones, como se le quieran catalogar, estaban tan imbuidos dentro de lo que sería la clase nobiliaria como del campesinado. Pero, Jordi, este hombre llegó al mundo en sí, dicen que con muy mal pie, ¿no? Pues la verdad es que sí, porque por aquellas circunstancias resulta que 3 meses antes de su nacimiento falleció su hermano mayor, que era el que estaba destinado a ser el emperador, era el heredero. ¿En qué incidió esto? Pues que su madre, que María de Austria, pues mucho apego hacia el recién nacido no sintió. Se generó una especie de causa-efecto que ya hizo que tuviera ya un signo de desgracia, que, por lo demás, ya habían abundado en ello los astrólogos de la misma corte de Viena. Ajá. Y ahí la vemos a María de Austria, la tenemos ahí en portada, ¿no? Ella envió a este hombre, a su hijo, a España, a estudiar y a formarse con Felipe II. Exacto, pero por una razón muy concreta. Volvamos a lo que hemos comentado antes, el contexto. Estamos a mediados del siglo XVI. Estamos en la etapa de los grandes conflictos religiosos en Europa, católicos contra protestantes.
la inquina es total. Y en la corte del Sacro Imperio, que es un imperio eminentemente católico, el padre de Rodolfo, Maximiliano II, no es precisamente un perseguidor de herejes, ni mucho menos. Al contrario, contemporiza con ellos. Vamos, se lleva bien con los luteranos en general, y esto a María, que es una católica de pura cepa, vamos, le sienta como un tiro. Entonces, con tal de alejar al heredero, a Rodolfo, de posibles influencias heréticas, lo manda a la otra gran monarquía católica por excelencia, que es la española, y en la que está reinando su hermano, el hermano de María, que es Felipe II. Claro. Porque el carácter de Rodolfo, ¿cómo era? Bueno, tengamos en cuenta, antes lo hemos mencionado de refilón, los padres de Rodolfo eran primos hermanos. ¿Sí? Y esto incide de que alguna cuestión de taras, tanto en lo psíquico como en lo físico, se reconcentrara. Y esto pues tiene muestras en lo que diríamos el carácter. Era un excéntrico y al mismo tiempo su personalidad más bien era débil, era un carácter débil, propenso a la melancolía, pero cuidado, eso no privaba que fuera alguien muy inteligente. Lo que pasa es que su inteligencia no se dirigía a lo que sería la tarea de gobernar. ¿Cómo se hizo consagrar como emperador de Habsburgo y rey de Bohemia? Bueno, precisamente a consecuencia de todo lo que aprendió en España de la mano de Felipe II, todas estas cuestiones de alquimia, ciencias oscuras, etcétera, pues todas sus decisiones las basaba mucho en toda esta cuestión de calendarios, cartas astrales, y hizo que le consagraran por todos los santos, el 1 de noviembre, algo que precisamente los astrólogos de Viena se echaron las manos a la cabeza porque decían que eso era, era llamar al mal tiempo, lo consideraban una fecha que era de mal presagio. Pero no obstante, este hombre, que era amante de la astrología, ¿no? Amante de la cábala, de los misterios, llegó a tener incluso un museo particular tremendo, ¿no? Clavos del arca de Noé, barro con el que Dios creó al hombre, ¿no? Exacto. Me ha parecido leer por ahí, ¿no? Sí. Cosas que no tienen ni principio ni fin. Bueno, situémonos otra vez, es el Renacimiento. El Renacimiento hay ese afán de conocer, ese afán de rescatar el saber de donde sea, digamos sin muchos miramientos. Tanto pueden ser los conocimientos reglados como aquellos que pueden ser un poco más, diríamos hoy, estrambóticos. O sea, Rodolfo fue un coleccionista, esto también lo heredó de Felipe II, pero un coleccionista que llegó a poseer en el castillo de Praga unas 3000 obras de arte, que dices, bueno, mira, se lo puede permitir, monedas, piedras preciosas, péndulos, etcétera. Dices, bueno, esto sería un coleccionismo que hoy en día lo podemos conocer. Ahora, ya se pierde el mundo de vista cuando saca estos objetos como lo que tú decías, clavos, el arca de Noé, el barro con el que Dios hizo a Adán, el cayado, la vara con la que Moisés abrió el Mar Rojo, vamos, la mandíbula de una sirena griega. Bueno, y lo más impactante era que tenía también como una colección de gigantes y de enanos con los que formó un regimiento. ¿Es verdad que él llegó a encontrar la piedra filosofal o no, la que transmutaba el plomo en oro? Si lo hubiera encontrado, bueno, claro, tendría un lugar en la historia mucho más remarcable del que tiene ahora. Claro. No la ha encontrado nadie, la piedra filosofal, pero claro, era el gran mito. Claro, Rodolfo buscaba lo maravilloso constantemente. Su vida siempre era esa cuestión de la búsqueda de todo aquello que fuera extraordinario, precisamente por esa ansia de conocimiento. Brahe y Kepler tuvieron algo que ver en esa formación o no? Bueno, claro, Rodolfo coleccionaba todo lo coleccionable, pero también le interesaba tener a su servicio a quien pudiera proveerle de maravillas o de conocimientos. Por tanto, en Praga se reunieron eminencias científicas y artísticas, y también se pudo reunir un montón de sinvergüenzas que decían que eran alquimistas, pero que lo que les interesaba era sacarle los cuartos al emperador en la medida de lo posible. De entre toda esa corte, tanto Tycho Brahe como Johannes Kepler, que son los dos grandes astrónomos del periodo, estuvieron protegidos por Rodolfo II. Rodolfo fue su mecenas, aunque tanto lo que consiguieron uno y otro respecto a él
pues bueno, son con resultados desiguales. No obstante, estimado profesor, este hombre tuvo que hacer frente a desastres familiares tremendos, ¿no? Aparte de esa relación que pudo llegar a tener con la propia Iglesia Católica. Cuéntanos, háblanos de los desastres y de la relación con la Iglesia Católica, ¿cómo fue? Bueno, como a él el tema de gobernar no le interesaba mucho, pues de eso se encargaban más o menos los familiares que corrían por ahí, y no se puede decir que políticamente tuviera una relevancia destacada en la historia. Ahora, en el campo más privado, lo que sucedió es que el Tycho Brahe, que era astrónomo pero también era astrólogo, volvemos a lo que decíamos antes de cómo las disciplinas se superponían, le había predicho que si tenía descendencia legítima, uno de estos descendientes legítimos le asesinaría. Conclusión, Rodolfo nunca se casó. Pero eso no le impidió tener hijos extramatrimoniales. ¿Qué pasó? Rodolfo era propenso a desórdenes psíquicos, por aquello que decíamos, que ya viene de una familia que tenía tendencia a casarse entre ellos, y esto ya sabemos cómo funciona. Bueno, pues su descendencia fue a peor. Esta descendencia legítima pues estaba encabezada por un primogénito que se llamaba Julio César de Austria, que era un esquizofrénico, pero un esquizofrénico rabioso, que el único rincón que tiene en la historia se debe a que asesinó de una manera atroz a una muchacha, descuartizándola, bueno, un horror. Conclusión, que por muy hijo de emperador que fuera, terminaron encerrándole de por vida y murió a los 24 años entre aullidos ahí porque estaba rematadamente loco. Esto evidentemente ya te agria más el carácter, si ya eres ya propenso a melancolía y a la depresión. Tremendo. ¿Con la Iglesia qué tal? Bueno, claro, con la Iglesia, ¿qué sucede? Si tenemos a una persona, un soberano de los principales, como era en aquel momento, que se rodea de magos, de nigromantes, de adivinos, bueno, de todo aquello que precisamente a la Iglesia Católica no le hace la más mínima gracia, pues ya te puedes imaginar cómo eran los informes de los nuncios a los papas. Decían poco más o menos que el emperador era un endemoniado. Claro. Y bueno, y el desdén con el desdén. Rodolfo no recibía para nada los nuncios de los papas, con lo cual las relaciones estaban prácticamente rotas. Además, Rodolfo era alguien precisamente absolutamente tolerante en el tema religioso. Para nada se quiso involucrar en las querellas entre católicos y protestantes, algo que también evidentemente a los papas pues, no satisfacía. Profesor, ¿y esa colección de cosas tan extrañas, cómo acabó, dónde han acabado? Bueno, ¿cómo acabó? Algunas nos ha llegado precisamente porque se ha hecho muy célebre, por ejemplo, el célebre manuscrito Voynich. Sí. Pues Rodolfo fue el primer dueño conocido de esta... que todavía no tenemos traducción. Exacto, que todavía no se sabe bien qué es lo que hay ahí. Bueno, eso sabemos que todavía existe, pero ¿qué sucedió? Rodolfo fallece en 1612 y 6 años después estalla la Guerra de los 30 años. Cuando se acababa la Guerra de los 30 años, en 1648, el ejército sueco sitió Praga y saqueó el castillo. Y llenaron barcazas y barcazas con todas las obras de arte y más de lo que pudieron, de lo que estaba guardado ahí de las colecciones de Rodolfo II. Lo metieron ahí en barcazas, navegando por el Elba y hacia Suecia. Y hoy en día, pues según cuál sea la obra en cuestión, pues se encuentran todavía pues, en la misma Suecia o en Gran Bretaña. ¿Y dónde se encuentra Rodolfo II actualmente? ¿Dónde está enterrado? Bueno, está en su estimadísima Praga, porque pensemos que la capital del imperio era Viena, pero Viena tenía un inconveniente, y es que siempre estaba a merced de que pudieran sitiarla los turcos, y por eso prefirió irse más hacia Praga, y en Praga se quedó y ahí sigue. Pues profesor Jordi Mata, muchas gracias, Jordi, por traernos a Rodolfo II, este emperador que además de ser rey fue emperador, como digo, y que guardaba una colección mística, curiosa, totalmente, que se ha perdido, que es una lástima, porque tener la vara de Moisés que separó el Mar Rojo, el barro con el que Dios creó al hombre, hubiera sido, bueno, pues eso, para tener una vitrina muy particular en la propia Iglesia Católica. No, desde luego, ese barro igual, no sé, se podrían haber hecho moldes y, y haber creado ex novo, ¿no? Muchas gracias por estar en Tierra de Sueños, profesor. A vosotros. Y gracias, buenas noches. Buenas noches. Con el profesor Jordi Mata también nos vamos, nosotros volveremos, eso es, amenazamos con volver en esta próxima edición. Recuerden que estamos con todos ustedes los viernes a partir de las 9 de la noche y los sábados a partir de las 9:30.
9:30. Que tengan ustedes una bonita semana, un fulgurante fin de semana y volveremos a encontrarnos, si Dios quiere, la próxima aquí, en 25 Televisión, los viernes de 9 a 10 de la noche y los sábados a partir de las 9:30. Eso, nada más. Muchas gracias por estar ahí y que sean ustedes muy felices. Y no se olviden de ser buenos. Adiós.